porque tú eres santo, tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios justo, eres un juez justo, Señor. Como tu nombre, Señor, lo dice, juez justo, Señor. No se te escapa nada, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos reveles tu palabra el día de hoy, Señor. Hagas descender tu maná, Señor, en nuestra tierra, Señor, en nuestros corazones. Que caiga la semilla, Señor, en buena tierra. Que pueda florecer, Señor, y que pueda dar fruto, Señor. Queremos servirte a ti, Señor Jesús. Queremos conocerte más, Señor. Queremos aprender a amarte cada día más, Señor. Tener una experiencia nueva contigo, Señor, todos los días. Ven y tócanos, Espíritu Santo. Ven y quita velos de nuestros ojos, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Y muéstranos, Señor, tu palabra. Muéstranos, Señor, tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros el día de hoy, Señor? Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Padre. Eres bueno, Padre, en todo tiempo. En todo tiempo eres bueno, Padre. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor, el día de hoy. Padre, te lo pido humildemente en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Estamos en Esther, pero me faltó darles. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de cómo viene la contienda entre Amán, el edicto que sale Amán? Ya vimos Amán de dónde viene, es descendencia de Amalek, de amalecitas, y vimos cómo es el primer pueblo que ataca al pueblo de Israel en el desierto. Y es cuando Moisés levanta las manos, iba ganando Josué, bajaba las manos, iba perdiendo Josué, o iba ganando Amalek, que es la representación de la carne, que es la representación de nuestro hombre viejo, la representación de nuestro pensamiento maligno, por así decirlo, nuestra oscuridad, nuestro odio, nuestra muerte, que es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, recuerdan que el rey le dio autoridad a Amán. Hay veces que Dios le da autoridad a nuestra carne, que salga lo que no sabemos que nosotros tenemos. Veíamos que las cosas que describe de lo que hay en nuestro corazón, hay muchas personas que dicen, no, yo no soy así o yo no tengo esto. Como estamos en esa creencia, entonces Dios permite circunstancias en nuestra vida para levantar la carne, para decir, mira, todavía hay eso en ti y necesitas entregármelo para que Jesús crezca más en ti. Ese es el proceso de nuestra vida cristiana, ese es nuestro caminar. Pero podría decir que esos son malas noticias. ¿Se acuerdan cómo se puso el pueblo judío cuando sale el edicto que en el mes tal, creo que el mes tercero o algo así, era como marzo, abril creo, el día 13 se daba el edicto de que en todas las provincias, en las 127 provincias que tenía el reino de Persia, el rey Asuero, todos se iban a levantar, iban a aniquilar a los judíos. ¿Cómo se pusieron los judíos en ese momento? ¿Cómo se imaginan que fue la situación en las casas de ellos? ¿Qué platicaban? ¿Qué se imaginan ustedes? Díganme. ¿Miedo? ¿Qué vamos a hacer? Algunos, dice, se pusieron a orar. Algunos, ahorita vamos a ver. Pero, ¿qué es la primera impresión cuando sale el edicto? Temor, querer escapar, duda. Esa duda no sería como diciendo, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Por qué Dios permite que nos hagan eso? Ahora, ¿qué hicimos? Si estábamos tranquilos aquí en el reino, por ejemplo, ahí, pues ellos deberían de pagar sus impuestos al rey. Oye, pago mis impuestos, no ofendo a la corona, no ofendo al rey. Ahora, ¿qué hicimos? ¿No? Todo porque a Mardoqueo se le ocurrió no arrodillarse ante Amán, no arrodillarse ante la carne, no dejarse gobernar ante la carne. Nuestro hombre nuevo se revela ante la carne. ¿Se acuerdan que Pablo dice, hay una guerra? O sea,
la carne está contra el espíritu y el espíritu está contra la carne. No pueden convivir, no hay forma de que sean amigos. Entonces levanta la carne contra el espíritu, contra el hombre nuevo. Y entonces imagínense las pláticas en estas familias, en estos hogares judíos. ¿Ahora qué hicimos? ¿Ahora Dios a dónde se fue de vacaciones? ¿Ahora por qué Dios se distrajo? ¿Por qué otra vez nos está abandonando? ¿Por qué? Porque ellos estaban gobernados por los persas, pero porque habían sido extraditados de Jerusalén hacia Babilonia. ¿Se acuerdan? Por el rey Nabucodonosor, que eran los medos. Después llegan los persas y conquistan a los medos. Y ahorita estamos en esa etapa de los persas, el rey Asuero. Entonces dicen, ¿otra vez Dios nos dejó? ¿Se imaginan la duda? ¿Se acuerdan que hay un salmo donde dice, ¿dónde está tu Dios? Que David está diciendo, y hay una voz que dice, ¿dónde está tu Dios? Y después se repone David. Y ahí en el salmo dice, ¿dónde está Dios? Siempre Dios está ahí. Entonces había miedo, había inseguridad, había duda, incertidumbre, tristeza. ¿Qué es lo que hizo Mardoqueo en ese momento? Él hizo lo que dice la palabra de Dios. Él dice que se vistió, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y puso ceniza sobre sí. En aquel entonces era una forma de demostrar el luto, era una forma de rendirse a Dios, de decir, Señor, me duele, estoy sufriendo por esta situación, pero alabado eres, Señor. Esa era la demostración de vestirse en cilicio. El vestirse en cilicio era como quitarte una ropa cómoda y era ponerte una ropa rasposa que te picara, que fuera incómoda, que le doliera la carne. ¿Sí me explico? Era una forma de demostrar ante los demás que estabas dolido, que estabas sufriendo, que estabas triste, pero le estabas dando gloria a Dios. Esa era una forma. Eso es lo que hizo Mardoqueo. ¿Se acuerdan cuando le manda a decir a Esther lo que está pasando? Esther no sabía qué estaba pasando, no sabía todavía de ese edicto. Entonces dicen, ¿por qué Mardoqueo está vestido así? Me imagino yo que Esther dijo, pues ya la hicimos, ya soy la reina. ¿Por qué está vestido así? Llévenle ropas a Mardoqueo. ¿Qué le contestó Mardoqueo? No, gracias. No, gracias. No le aceptó que cambiara esas ropas. No aceptó el que por medio de la reina de mis conocidos o de mis alcances o de mis propias fuerzas, yo voy a salir de esta. Ese es el significado. Yo sigo aquí esperando en Dios. Yo sigo aquí rasgando mis vestiduras con ceniza en humildad. Sigo aquí diciéndole, Señor, gracias por esta situación. Yo sé que no se te escapa nada. Yo sé que tú eres el que ha movido toda esta circunstancia para nosotros como pueblo, para crecer. ¿Se acuerdan cuando le dice a Esther, ve y preséntate con el rey y dile que pare esto, ¿no? Dice ella, no, porque yo no he sido convocada y en los próximos 30 días no voy a ser convocada. No me puedo presentar al rey. Si no eres llamado, hay una norma donde dice que aquel que se presenta al rey y no es llamado y el rey no lo recibe, muere, lo matan, ¿no? Entonces le dice Mardoqueo a Esther, oye Esther, ¿tú crees que por ser la reina, él todavía no sabe que eres judía? Pero tú crees que por ser la reina, como este edicto salió para todos los judíos, ¿tú crees que siendo la reina te vas a librar de eso? No, tarde o temprano te va a llegar. Y tú y tu casa perecerán. ¿Qué es tú y tu casa? Es tu descendencia. O sea, el nombre que ella traía, de donde ella pertenecía, a la tribu que ella pertenecía, creo que, creo que Esther venía de la tribu de Leví, creo.
Mardoqueo venía de la tribu de Benjamín. Ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la historia? Tiene mucho que ver hacia de qué tribu vienen, de dónde naciste, de dónde vienes y hacia dónde vas. Entonces dice, tu casa perecerán. O sea, hasta aquí va a llegar el nombre de tu familia y ya no va a haber descendencia. Ahí se va a truncar. ¿Qué pasa con nosotros cuando no confiamos en Dios y nos desviamos y nos salimos del camino del Señor? Nuestras decisiones, ¿a quiénes van a afectar? Primero a nosotros y después a quiénes. A nuestra familia de aquí y a nuestra descendencia. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que orar para romper cadenas de nuestros ascendentes. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que estaba pasando y le dice, ve Esther y preséntate. Entonces Esther le encarga algo. Ahora sí, miren, ¿qué le encargó a Esther? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue el cita? Ayuno y oración, pero también les encargó que se vistieran, ¿no? Dice Esther 4:16, ve y reúne, aquí está hablando Esther a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y después viene cómo Esther se acerca al rey en el capítulo 5. En el capítulo 7, Amán es descubierto con el tema del edicto que él hace. Y en el capítulo 8, aquí estamos hablando que Mardoqueo no aceptó unas vestiduras de Esther, pero ¿qué se aceptó? Le dijo, ok, voy a presentarme ante el rey, pero dile a todo el pueblo judío que ayune 3 días, pero ayuno completo. Y yo también con mis doceñas voy a ayunar. ¿Qué es ayunar? No nada más es dejar de comer, no nada más es eso. ¿Qué es el ayuno? El ayuno, si tú nada más en el ayunar tú dejas de comer, estás haciendo una dieta, pero creo que hasta está mal hecha, ¿no? O sea, porque creo que estás afectando a tu cuerpo, pero creo que no lo estás haciendo en la forma correcta, ¿no? El ayuno es no comer nada o por cuestiones médicas de nuestro cuerpo hay personas que deberían de dejar de comer algunas cosas. Se supone que es lo que más te guste. Hay diferentes formas de ayuno. Hay el completo y el intermitente, ¿no? Entonces, dejas de comer esas cosas que te gustan y tienes que ir en oración. ¿Para qué? El dejar de comer, el dejarle de dar de comer al cuerpo, que es nuestra carne, se martiriza y se levanta y se contrae y la estamos como amachacando, la estamos martirizando la carne. Entonces ahí es donde debemos de alimentar al hombre nuevo. ¿Con qué? Con oración, con estudiar la palabra, con el Espíritu Santo. Ahí el hombre nuevo empieza a fortalecerse y empieza a ganar esa batalla. Eso es el ayuno. No es una dieta, es el ayuno. Y si alguien va a ayunar, hay que ponerlo en oración para que Dios te diga cuánto hay que ayunar, qué hay que ayunar y para qué hay que ayunar, ¿no? Entonces, si yo quisiera ayunar una vez a la semana para mi crecimiento espiritual, estoy sobre de eso. No estoy ayunando para que Dios me dé un carro nuevo. No es así. No es así. No estoy ayunando para que Dios le cambie el carácter a Jazz. No es eso. Esas batallas están perdidas. No es así. El primero que debe de cambiar es uno. Ese es el primero. Esos son los ayunos. Para eso esa es la guerra, ¿no? Ya toqué ese tema, no lo había tocado, pero pongan en Dios si hay que ayunar. Primero personal y pongan en Dios en oración si como iglesia hay que ayunar. ¿Qué hay ahí? ¿No? Como iglesia. ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde? ¿No? Entonces, eso le hace caso a Mardoqueo. Y se ponen a ayunar, es descubierto Amán, y en el en el capítulo 8,
En el capítulo 8 dice decreto de Asuero a favor de los judíos, ¿no? Cuando, cuando un edicto es hecho, es redactado y tenía que ser sellado con el anillo del rey. ¿Eso qué quería decir? Eso es un edicto y era enviado por medio de mensajería. Dice que iba por medio de caballos. Entonces, fue enviado ese edicto de que todos los judíos tenían que perecer. Entonces la reina Esther va con el rey y le dice, Señor, ¿por qué no quitas ese edicto? Haz otro edicto quitando ese edicto. ¿Y qué le contestó el rey? Miren, en 8:7 dice, y respondió el rey Asuero a la reina Esther, Mardoqueo el judío. He aquí, yo he dado a Esther casa de Amán. Micrófono. Sí, ya se fue, ¿va? ¿O está lejos? Ah, no, es que está lejos. Sí. Dice, he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. ¿Se acuerdan de esta situación donde Amán había mandado construir una horca para Mardoqueo y esa horca fue para él? Él fue colgado ahí. ¿Saben qué quiere decir esta palabra horca? Hay unas enseñanzas. ¿Te acuerdas que me enseñaste eso de Esther? Un pasajito en un videíto. Y que te dije, aquí hay algo raro porque pusieron un palo. ¿Te acuerdas? Que pusieron un palo y como que ahí colgaron a Mardoqueo en un palo. Cuando pues, una horca, pues ¿cómo te la imaginas? Como que alguna estructura. Y dice el tamaño de la horca era de ahí. Y si haces la conversión, era una horca como de 22 metros, 23 metros aproximadamente. Era muy alto. Aquí tenemos 5 metros. Imagínense, era más alto. Ahí fue colgado Amán, ¿no? Y dice que Amán fue colgado en la horca, pero ¿saben qué quiere decir esta palabra en el hebreo? Quiere decir árbol por el tema de la firmeza, quiere decir madera, quiere decir palos, quiere decir horca, quiere decir ídolo, quiere decir leña, quiere decir madero. ¿En dónde fue puesto nuestro Señor Jesús? En la cruz. Se le reconoce como el madero. Aquí horca es un madero. ¿Quién fue puesto en la horca? Amán. Amán, ¿a quién representa? La carne. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer siempre? Llevar nuestra carne a la horca, llevar nuestra carne al madero, llevar nuestra carne a la cruz, a que sea crucificada y que ahí quede. ¿Qué es lo que dejó ahí Jesús? Esta carne, el cuerpo, este estuche que tenemos temporal. Después Él tuvo un cuerpo resucitado, es un cuerpo celestial, como todos vamos a resucitar en algún momento. Pero aquí, ¿qué enseñanza hay que está diciendo el rey? Dice, y a él han colgado en la horca, dice, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Dice, yo he dado a Esther la casa de Amán. ¿Qué es esa parte en nosotros? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos a Esther como un ejemplo de cómo caminar con Dios? Y ella se lavó 6 meses, se perfumó 6 meses, juntó los 11 frutos, las 11 fragancias del nombre del Señor, o los 11 frutos del árbol. Y después recogió el fruto 12. Aquí cuando ella va y que dice, si he de perecer, que perezca, se presenta ante el rey, que es darse por los demás, ¿se acuerdan? Entonces dice, yo ya le di toda la potestad de la carne, yo ya le di la potestad a Esther, ¿no? Entonces le dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí el rey? Yo ya di ese edicto, se selló con mi anillo y cualquier edicto del rey
ya no se puede quitar. Más bien, extiende otro edicto y séllalo con el anillo que ya le di a Mardoqueo. Vemos en Esther 8:1, dice, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa. Ahora sí, ¿cómo que sí? Sí, sí, oye, ¿verdad? Si quieres déjamelo aquí, por si se para como que... No. Dice, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Quiere decir que Esther estaba ante el rey y Esther llamó a Mardoqueo porque dice, le declaró lo que él era respecto a ella. Obviamente le dijo, pues es mi primo, él me adoptó, pero no creo que le haya dicho nada más eso. Le ha dicho, que venga Mardoqueo porque es un varón de Dios. Que venga Mardoqueo porque en él he encontrado un corazón conforme a Dios. Eso es lo que ha dicho Esther al rey. Y vean lo que hizo el rey aquí en el 2. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Lo que el rey le había dado a Esther, Esther lo pasó con Mardoqueo y el rey estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Por el caminar de Mardoqueo. Y entonces quiere decir que ahora el anillo, ¿quién lo trae? Lo trae Mardoqueo. ¿Se acuerdan? Amán, hombre viejo, Mardoqueo, hombre nuevo. Entonces, ahora ¿quién tiene el anillo? El hombre nuevo. El hombre espiritual, Jesús que va creciendo en nosotros, es el que tiene el anillo para poder dar los edictos, ¿no? ¿Qué es un edicto? ¿Qué es un escrito sellado? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué se imagina que es? ¿Un mandato? ¿Una ley? Un edicto es similitud o es igual a una sentencia. ¿Vamos bien? Es una sentencia, es un veredicto, es una ley, es un mandato. Pero si es una sentencia, ¿qué tuvo que haber antes para que una sentencia sea dictada? Un juicio, exactamente. ¿Y quién es el que redacta esa sentencia? ¿Quién decide? Debe haber un juez. Entonces, estamos hablando que un edicto es una sentencia de que hay un juez que ya pasó un juicio y salió ese edicto. Esos edictos, ¿se acuerdan del el nombre número 12 de Dios? Juez justo. Vamos a Éxodo 34, porque nosotros lo abreviamos así como juez justo, pero vean, Éxodo 34:6 es cuando Moisés está por segunda vez allá, se guarda en el hueco de la peña, pone la mano Dios en su cara y nada más le ve las espaldas. Y después dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, o sea, estaba proclamando su nombre Dios. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado. Y aquí viene el nombre número 12. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Dice, que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto nosotros lo resumimos en que él no va a cerrar sus ojos ante las personas que sigan cometiendo mal y mal y mal y mal y que la gente se acerque. ¿Cuál es esta enseñanza? Que nosotros debemos de conocer a Jesús, a nuestro Dios, en sus 12 nombres. Conocemos a Jesús como Jehová, el yo soy, el creador. Conocemos a Jesús como el fuerte, Él es el todopoderoso, misericordioso, el creador de todo. Así lo conocemos. Dice que perdona nuestra rebelión, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados. Lo conocemos a Jesús en esas circunstancias, que tiene misericordias a millares. Lo conocemos a Jesús en nuestra vida en esos 11 nombres.
Pero nos falta conocer a Jesús en su nombre número 12, que es un juez justo. Él tiene un sello y él tiene una sentencia y un veredicto contra el pecado. ¿Cuál es? La muerte eterna. Ya hay una sentencia. Ya hay una sentencia sobre de eso. Ahora, por más que oremos a Dios y que le digamos, Señor, soy tan espiritual que yo quisiera que todo el mundo tenga vida eterna. Soy tan bueno, Señor, me parezco tanto a ti, Jesús. Mira, ya estoy flotando. Que yo quisiera que haya paz en el mundo, que las guerras se acaben, que ya no haya hambre y que todos sean salvos, Señor. ¿Qué me va a contestar Jesús? Lo que está sellado, está sellado. O sea, el edicto, la sentencia, el juicio a la maldad, al pecado, ya está hecho. Es muerte eterna. Ah, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Hay otro edicto, hay otro sello. ¿Cómo nos defendemos al primer sello, al primer edicto? ¿Se dan cuenta? Es tan bueno. Entonces, este mensaje que está recibiendo Mardoqueo cuando Amán, manda su edicto que mueran todos los judíos, ¿qué es lo que hizo Mardoqueo? Señor, no entiendo, pero yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Aquí estoy en humildad pidiéndote, Señor, por tu pueblo. Perdónanos, Señor, el pecado. Perdónanos que nos hemos alejado de ti. Perdónanos que te hemos dado la espalda, Señor. Pero somos tu pueblo. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso. Tú perdonas todo, Señor. Yo te conozco. Tú vas a dar la solución a esto. Díganle a Mardoqueo que se quite esas vestiduras y ya ponle otros trapos. No, Señor, yo no quiero nada de este mundo. Yo sé que tú tienes el control de las cosas. Esa fue la actitud que tomó Mardoqueo. ¿Qué actitud tenemos nosotros cuando nos pasa algo complicado en nuestra vida? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Esa vocecita. ¿Dónde está tu Dios cuando estamos orando con Él? Y nos sentimos y no encontramos la salida y no vemos por dónde. Hay una vocecita. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y de qué te sirve tanta oración? ¿Y de qué te sirve tanto esto? ¿Y de qué te sirve tanto el otro? Y tú que eres bueno, mira cómo te tratan. ¿Se dan cuenta? Hay una vocecita. Hay una vocecita. Él es fuerte, misericordioso, poderoso. Él es el gran yo soy. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador. Él está detrás de esta situación para mostrarme algo, para conocerlo de una manera diferente, para conocerlo en un plano diferente. Yo confío en Él. Yo confío en su promesa. Señor, tapa mi boca, que no murmure, Señor, que no me queje, limpia mi corazón, Señor. Si me duele esta situación, te la entrego, Señor, la traigo aquí al madero, la traigo a tus pies, aquí a la cruz, Señor. Crucifica mi carne, Señor. Quiero más de ti, te quiero conocer a ti. ¿Se dan cuenta? Esa fue la actitud que tomó Mardoqueo. Entonces, Mardoqueo mostró la humildad, mostró el seguir a Jesús, el ser fiel en su palabra, en ser fiel en sus promesas, y le otorgaron un anillo. Y sacó un edicto, Mardoqueo sacó un edicto que decía lo siguiente, Esther 8, 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Imagínense cuántos idiomas fue traducida este edicto, esta carta. Eran 127 provincias, estamos hablando, era enorme el imperio del rey Asuero. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló
con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. ¿Alguien se ha preguntado por qué Dios aclara en dónde iban los correos? Dicen que iban en caballos veloces procedente de los repastos reales. Wow. O sea, no mandaron un WhatsApp, ¿verdad? No hubo una conexión por Zoom, sino que iban encima de unos caballos veloces. Creo que todavía no les he platicado esa parte. Les he hablado del caballo, la parte positiva. La parte negativa del caballo, cuando habla de la Biblia del caballo, la parte negativa es el orgullo, la fuerza, ¿han visto esos caballos bailadores? ¿Cómo están? Hermosos. Pero ¿cómo se ven? Muy orgullosos, ¿no? Es la parte negativa que nosotros debemos. Por eso, ¿se acuerdan que los reyes de Israel nunca se les permitió tener caballos, sino tenían mulas o mulos, ¿no? En eso andaban ellos. ¿Para qué? Para que no estuvieran montados en su orgullo. Ese es. Y la parte positiva del caballo nos habla de la fuerza, habla de la cril, de su cril, habla de la pata, cómo le hace, cómo rasca. Dice que cuando escucha los tambores de batalla, dice que no se intimida y dice, ¡ea, ea! Y va a la guerra. ¿De qué está hablando la palabra de Dios cuando dice esto? El caballo representa la fe. Es la fe. ¿Se acuerdan cuando el pueblo dice que Jesús vendrá en su segunda venida y vendrá en un caballo blanco? Y atrás de él, todo un ejército en caballos blancos. ¿En qué vienen montados? En la fe. Ese caballo de la fe está en Job, creo que es 38, por ahí está Job. Ahí es donde habla del caballo de la fe. Cuando Dios le está preguntando a Job, ¿dónde estabas tú cuando tal? O sea, tú fuiste el que le tiraste con un anzuelo a Leviatán, tú fuiste el que creaste las cosas, tú al caballo, y empieza a hablar del caballo. Dice, ¿qué es lo que a nosotros nos hace mantenernos en Cristo en una situación complicada? ¿Qué nos hace mantenernos firmes? La fe. Estamos montados en ese caballo. Entonces, ¿en dónde iban esos correos? ¿Qué les fue a dar a todo el pueblo judío de las 127 provincias con ese correo veloz? Dice que de los pastos reales. La fe en Jesús, ¿dónde es alimentada? ¿Se dan cuenta? En pastos reales. ¿Vamos bien? Ese fue un paréntesis porque no les he hablado del caballo de la fe. Algunos les voy a platicar sobre el caballo de la fe. Entonces, aquí viene y me salto al número 14, Esther 8:14. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey. Vean cómo salió Mardoqueo aquí. Con vestido real de azul, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. ¿Qué pasó con Mardoqueo? Tenía el anillo y dejó su luto, dejó su cilicio y dejó que Dios le cambiara esas vestiduras. El rey Asuero es una figura de nuestro Señor Jesús. Es una similitud. Le dio vestidos reales. ¿Por qué? Por todo lo que él pasó, por toda esa parte que él estuvo caminando. Él le fue dado anillo y vestidos reales, fueron cambiados sus vestidos. Y vean en Susa y en todos los pueblos judíos qué pasó. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. ¿Qué es entonces cuando sale un edicto
conflicto de la carne, que es cuando nosotros dejamos que la carne, nuestro yo, se siente en el trono de nuestro corazón, de nuestra vida. ¿Qué vamos a sentir? ¿Cómo vamos a ir caminando en este mundo? En tinieblas, en angustia, en temor, en desilusión, en amargura. Cuando dejamos que el yo, cuando la carne se ponga, se siente en su macho, como decimos aquí, ¿qué va a ser la consecuencia? No vamos a encontrar la satisfacción, no vamos a encontrar paz, no vamos a encontrar luz, no vamos a encontrar gozo, no vamos a encontrar satisfacción en nada. Y vamos a estar en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda. Y siempre vamos a tener que algo nos falta. ¿Conocen a alguien así? Háblenle de Jesús. Pero cuando dejamos que nuestro hombre nuevo, que Jesús reine en nuestra vida, que va a haber luz, gozo, honra, felicidad, paz, paciencia, benignidad, los frutos, eso es lo que va a haber. ¿El edicto se había quitado de que iban a matar a los judíos? El edicto seguía vigente. ¿Por qué ahora cuando está reinando el hombre nuevo, la circunstancia cambia? Cuando nos entregamos a Jesús, decir, Señor, yo no puedo con esta situación. Señor, esto se escapa de mis manos. Siento tal, siento esto, Señor, pero te doy gracias, Señor. Cuando encontramos a Jesús en la prueba, ¿qué vamos a sentir? Gozo, paz, alegría. Las escrituras las vamos a entender. Va a haber luz. Va a haber más entendimiento de las cosas. No quiere decir, por eso les decía, no es que estemos ayunando por quitar la situación. Hay que ayunar primero por nosotros, por encontrar a Jesús en esa circunstancia, en todo momento. Para eso es. Cuando no, porque dice, en este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Vas a tener aflicción y tú vas a vencer esa aflicción? No, yo ya la vencí. Ven a la cruz, en donde yo vencí la aflicción, donde yo tuve un cántico de gozo, de amor, de victoria por todos ustedes. Ven a la cruz. No es que va a cambiar la situación de momento. Va a llegar un momento donde la va a quitar. Va a haber un momento en donde ya no nos importa la situación. Estamos tranquilos. A veces yo le platico, no sé si ya se los dije aquí, que no quería decirlo, pero ya lo voy a decir. Le digo a Yasmín, a veces me preocupa no preocuparme. No sé si lo habías dicho, ¿no? Pero a Yasmín ya se lo había dicho. Oye, ¿cómo estás con esto? Pues así, así. ¿Cómo crees? Digo, sí, pero estoy tranquilo. Dije, pero ¿sabes qué? A la vez me preocupa no preocuparme. Entonces voy en oración, le digo, Señor, estoy haciendo algo mal. Y me confirma, gózate en la presencia de tu Señor. Y lloro, y caigo, le digo, Señor, gracias. Eso es, la situación sigue ahí. A veces hasta empeora. Le digo, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, sí alcanzo, sí alcanzo, sí alcanzo. Gracias, Señor. ¿A qué voy? Dice que le dieron un anillo y le cambiaron sus vestiduras a Mardoqueo. ¿Quién le vino a la mente a usted en este momento que ha leído mucha Biblia? ¿A quién le quitaron, a quién le cambiaron las ropas y le pusieron un anillo en su mano? Hijo pródigo. ¿Quién más? Jesús, qué buen punto. No lo dice ahí, pero sí es cierto. Estás muy avanzado, Mike. Muy bien, Mike. ¿Quién más? Él ya tenía el anillo, pero hay otro, el de los reyes de Israel cuando regresan a Jerusalén. Pero ahorita les voy a mostrar quién es él. Pero ese, está bien escondido ese anillo, van a ver. José en Egipto. ¿Se acuerdan de José en Egipto? ¿Qué común denominador hay en ellos que recibieron un anillo? ¿Alguien se acuerda de la vida de José? Bueno, un día voy, así como estamos viendo las vidas de, de personajes, vamos a tocar la vida de José. Miren,
Vamos a Génesis. Vamos a Génesis 41. Génesis 41, 40 al 43. ¿Se acuerdan que le llamaban José el soñador? Pero realmente no era soñador porque nada más tuvo 2 sueños, ¿no? Y hablan plural José el soñador. ¿Saben qué tenía José? Interpretaba los sueños. Y le dicen José el soñador, por como que él soñaba mucho. No, más bien él interpretaba los sueños, ¿no? Y está aquí cuando le interpreta el sueño al faraón de las 7 vacas flacas, 7 vacas gordas y toda. Hay una historia tremenda, bien hermosa. Y dice, aquí está hablando el faraón, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Le está diciendo el faraón de Egipto a José. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, eres mi segundo a bordo. Eres mi brazo derecho. ¿Le suena a una de las iglesias que dice Jesús, y al que venciere, le daré que se siente a la diestra? Segundo a bordo. O sea que hay una promesa de darnos un anillo. Ahorita vamos a descubrirlo. Dijo además, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Cómo lo vistió a José? ¿De dónde había salido José? Toda la historia que tuvo, él era la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque los hermanos lo odiaban a José, porque era el hijo amado de Jacob, porque era el primogénito de, de Raquel. ¿Se dan cuenta? Por la esposa que él había trabajado 7 años y le habían dado a otra, a la hermana. Lo quisieron matar, lo vendieron, llegó a Egipto como esclavo, estuvo en la cárcel, una historia tremenda. ¿Qué pasa cuando José ve a sus hermanos que hay hambruna y los hermanos llegan? Vienen de Canaán, bajan a Egipto. ¿Y qué dice José? Los reconoce y ¿qué dice José? Denle todo, vénganse para acá. Ya hay un momento en que llega, ya no aguanta y llora con ellos y los abraza, dice, soy su hermano. Y los hermanos, ¿qué hicieron? Se espantaron. Dijeron, es el más, recuerden esto, Egipto en ese tiempo era el dueño del mundo, era la potencia número 1 del mundo, era el segundo a bordo. Cuando Mardoqueo se hace el segundo a bordo con el anillo, el rey persa era el número 1 del mundo, era potencia mundial número 1, segundo a bordo. Paréntesis. ¿Por qué hay cristianos que quieren ser el número 1 de este mundo y llegar a la política? Si ahí está el claro ejemplo. No ha habido cristiano que sea el 1. ¿Quién es el 1? Señor Jesús dice, yo pongo y quito reyes. Yo pongo y quito esas autoridades. ¿Para qué? Para el crecimiento de su pueblo. Cuando el rey David, que fue lo mejor del imperio y el mejor rey de Israel, ¿era potencia mundial? No. Cuando el rey Salomón está en el imperio con Israel, ¿era potencia mundial? No, no eran potencia mundial. Reyes venían con Salomón a pedir consejo. ¿Cuál era la intención de Dios de tomar a este pueblo pequeño de Israel, hacerlos reyes y sacerdotes, hacerlos luz? ¿Para qué? No era para gobernar el mundo, era para qué? Para que dieran un ejemplo y dieran a conocer a Dios, dieran a conocer a Jehová, dieran a conocer a Jesús como nuestro único Dios, Rey y Salvador. Era la función del pueblo. ¿Lo hizo David como pueblo? No, se quedó ahí metido en Canaán.
no hizo excursiones, no dio un ejemplo para que las demás naciones tomaran a Jesús como su rey. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o qué hacen? Perdón meterme este tema, pero creo que nos sirve. ¿Qué hacen los cristianos en la política? ¿Dan a conocer a Jesús o es su trampolín para obtener cosas personales? Ahí está. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria? Por eso digo que es importante verlo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria? ¿Dar a conocer a Jesús o usar la religión para obtener cosas personales? ¿Se dan cuenta? Esa es la enseñanza. José, hijo pródigo. Vámonos a Lucas 15, 21 y 22. Lucas 15, 21 y 22. Estamos hablando del anillo. Un anillo, vestimenta. Dice Lucas 15, 21. Y el hijo, aquí está hablando Jesús, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo. Cuando dice traigan el mejor vestido, ¿con qué les conecta esto? Y le puso un anillo y le puso calzado. Le puso un anillo y lo vistió con el mejor vestido. En la palabra de Dios vemos que Pablo en 1 Corintios 15 por el 40 está hablando de lo que es la carne y lo que es el espíritu, que todos están en contra de ellos. Pero uno es la carne y otra cosa es el vestido. Dice, uno es gloria de la carne, o sea, como el vestido de la carne, y otra es la gloria del espíritu. Y dice, una gloria es de sol, otra gloria es de luna y otra gloria es de estrella, porque entre estrellas hay diferente en gloria. Y si nos vamos a Apocalipsis, habla que los seres que se ven ahí en el trono de Dios, vemos que unos son vestidos con estole, otros son vestidos con gimatión y otros son vestidos, ¿qué tienen el otro que son vestidos? Lino fino, blanco y resplandeciente. Son tres tipos de vestidos. Estole es vestidos sencillos, una túnica sencilla, blanca, sí, sencilla, nuevos cielos. Gimatión, vestimenta doble, es doble vestido. ¿Se acuerdan que para las personas, depende cómo vistan, es el rango o el estatus que tiene? Bueno, si todo lo de abajo es como de arriba, de lo de arriba es de abajo, ¿qué creen? Así son las vestimentas también en la eternidad. ¿Para qué estamos edificando? ¿Para qué estamos nosotros haciendo obras con oro, plata y piedras preciosas en lugar de madera, heno y hojarasca? ¿Para qué es eso? Estamos edificando un tabernáculo a nuestro Señor. Estamos edificando nuestra vestimenta, llegar a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto tendrá nada más estole, vestidos sencillos, o un vestimenta doble, gimatión, o él tiene el lino fino, blanco y resplandeciente. Dice que cuando hubo la transfiguración, dice que era la luz del sol, que la vestimenta de los apóstoles estaban blancas, blancas, de la luz que reflejaba. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí le dice, tráiganle a mi hijo el mejor vestido. ¿Con qué lo vistió? Con lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Por qué? ¿De dónde había venido él? ¿Se acuerdan que había sido, vamos a llamarle esta palabra, habían empoderado a la carne cuando le repartió la herencia en vida? Y fue a gastarla toda y fue a perderse al mundo. Cuando él vuelve en sí, cuando dice que vuelve, es cuando hace una vuelta de 160 grados. Es cuando nosotros regresamos al Señor y queremos dejar atrás todo nuestro pasado. Decimos, Señor, perdóname, te quiero buscar a ti, quiero ir a tu casa. Es lo que hizo el hijo. El hijo, ¿a qué iba con su papá? Dice,
aquí ni la comida de los puercos puedo comerme. En cambio, con mi papá, el más humilde o el peor siervo del- de la propiedad de mi papá tiene mejor comida de la que yo tengo. Quiero regresar a la casa de mi padre, pero ya no como su hijo. Quiero regresar como un siervo y que él haga de mí lo que quiera hacer de mí. Ahí tengo seguridad, tengo tranquilidad, tengo paz, tengo un techo, tengo todo. ¿Por qué me fui? ¿Se dan cuenta? A eso regresó el hijo. El proceso le dolió. ¿Qué hizo el padre? Traigan el mejor vestido y traigan el anillo. ¿El anillo de qué nos habla? Hay muchas historias del anillo, ¿no? Pero entre lo poquito que sé, porque la palabra de Dios es infinita. Yo sé que después cuando toquemos este tema, si Dios quiere y en su misericordia me abra más entendimiento y me dé más a conocer su palabra, voy a tocarles cosas nuevas sobre el anillo. Pero el anillo, ¿qué es? Hablando en la profundidad. El anillo, ¿se acuerdan que para que un edicto fuera sellado era una sentencia y era dictada por medio de un juez? Entonces, el anillo, ¿qué quiere decir? Juicio, el poder juzgar, el que tienes la capacidad de ahora juzgar las cosas. ¿Se acuerdan que en la palabra de Dios hay muchas partes donde dice que nosotros no somos jueces? Que nosotros somos siervos, que no somos jueces. ¿Y por qué en otra palabra hay otro versículo donde dice que no hemos de juzgar a los ángeles? Ah, la Biblia se contradice. ¿Dónde está? ¿Dónde hace match este asunto? Cuando somos recién cristianos y tenemos esas vestiduras sencillas y somos bebés espirituales, no tenemos capacidad de juicio. No tenemos la capacidad de tomar decisiones correctas. ¿Se dan cuenta? Cuando regresa el hijo pródigo, el papá, ¿qué dice? Ten el anillo. ¿Por qué? Porque todo lo que has vivido y has estado aquí, has encontrado la capacidad de ver lo que es la misericordia ante la gente. Quiere decir que cuando yo ya no esté aquí y tú estés gobernando en esto que es nuestro, tu corazón ya es diferente al que tiene tu hermano. ¿Se acuerdan del hermano como dijo? Pues, tu hijo que vino, o sea, todavía había odio, había amargura, había rencor en el hermano. Él no tenía la capacidad de juzgar. ¿Qué había la capacidad en Mardoqueo? ¿Qué decía el rey? El edicto que tú dictes, Mardoqueo, va a ser para el bien de mi pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya vi lo que hiciste. Diste tu vida estuvo en riesgo, la diste por tu prójimo, sin tener que darla, sin tener que darla. Hizo todo lo posible para que el pueblo judío estuviera con vida. Entonces, cualquier edicto que tú saques, que tú digas, va a ser para el bien de todo mi imperio. ¿Cuándo Dios nos va a dar un anillo para juzgar? ¿Cuándo? Nos da los dones del Espíritu Santo y eso es un regalo. Y eso es desde que tenemos las vestiduras Gimatión. Pero cuando obtenemos un anillo, si es la capacidad de juzgar, en Jesús también hubo, ¿se acuerdan que les dije que tenía 10 anillos? Pero vean este tema de la capacidad de juzgar. Cuando yo le doy a Yasmín un anillo en su mano, ¿qué le estoy diciendo? Si ya les hablé de capacidad de juzgar. Como la conocí, hubo un noviazgo. La conocí y cuando decido darle el anillo, ¿qué le estoy diciendo? Te conozco y quiero vivir el resto de mi vida contigo y quiero que tú juzgues en mi vida. Tú tienes la capacidad de que todo lo que tú digas en mi vida, yo lo voy a aceptar. ¿Se dan cuenta?
Por eso se sella el matrimonio con un anillo. Tenemos una frase de hace muchos años. Mira, yo no lo hice con esa intención. Yo no lo dije con esa intención. Pero si para ti es suficiente que no lo diga porque te molesta, no lo digo, no tengo problema. Está juzgando sobre mí y yo estoy aceptando su juicio, aunque no lo entiendo dónde ofendí. Ya después entiendes, ¿no? Pero esa es la parte donde tú le dices a la persona, te entrego este anillo. ¿Por qué? Porque te conozco, porque quiero que tú juzgues sobre mí el resto de nuestras vidas. Eso es el anillo. Esa es la capacidad del anillo. A eso se refiere el anillo. Es un juicio. Miren, vamos a... ¿saben quién era el otro rey? Zorobabel. Cuando regresa el pueblo de judío de, de, de Babilonia y regresan a reconstruir el templo, van con Zorobabel y Zorobabel es el rey que sigue de la descendencia de David. Entonces Zorobabel, él estuvo en oración y él tiene una vida de acercarse a Dios, porque en aquel entonces se había alejado el pueblo de Israel a Dios y él se acerca a Dios. Y entonces vean en Ageo casi está al final del Antiguo Testamento. En Ageo 2:23 en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ya no está hablando de un anillo físico, te pondré como anillo de sellar. ¿Qué quiere decir? Tienes la capacidad para tomar los juicios. Ya viste, estás viendo las cosas a partir de los ojos de Jesús. Ha crecido tanto Jesús en ti que para que tú tomes una decisión, lo vas a consultar conmigo. Vas a consultar con Jesús antes de que tomes una decisión. Antes de que tú llegues a querer agredir a alguien, antes vas a perdonar y lo vas a amar. Tienes la capacidad de tomar juicio. Y esa invitación Jesús nos la hace hoy en día para nosotros. Él nos quiere poner como un anillo de sellar. Miren a Jesús. ¿Se acuerdan de Cantares? Vamos a Cantares para tomar ahí la referencia de dónde tiene el anillo. Cantares 5:14. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Anillos de oros engastados de jacintos. Jacinto se refiere a una piedra preciosa y habla sobre el berilo. ¿Se acuerdan que les decía de qué tiene relación las tribus? El berilo, ¿se acuerdan que cada piedra representaba una tribu? El berilo representaba a la tribu de Dan. ¿Qué creen que quiere decir Dan? El significado de Dan. Juez. Juez. Y en el libro de los jueces hay un juez que viene de la tribu de Dan. ¿Sí lo levantó como juez? ¿Quién es? Dime uno famoso. No, no es después de jueces. Samuel se queda ya como el último juez. Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Es de la tribu de Dan. Llegó a ser juez. Toda la Biblia se contesta con la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces dice que Jesús tiene sus anillos. Entonces, esos anillos, ¿de qué nos está hablando? Que Dios, el Padre, le dio toda autoridad y toda potestad al Hijo. Lo hemos escuchado muchas veces. Voy a cambiar, yo creo. ¿Está abierto este? Tengo que apagar aquí. Ahí está.
Quiere decir, lo hemos escuchado muchas veces, que Dios le dio toda la potestad al Hijo, ¿verdad? Que tiene los anillos de tomar decisiones y de juzgar. ¿Qué tuvo que pasar Jesús para poder obtener esos anillos? Si ya hablamos que de Josué, Mardoqueo, el hijo pródigo, fueron probados en situaciones adversas, ¿Jesús fue probado? ¿En qué? En todo, ¿verdad? Pero hay algo en específico que fue probado Jesús. La obediencia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Tengo muchos versículos aquí en donde dice cómo Jesús, Juan 3:35, si es todos sus manos son anillos, entonces miren, Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas las ha entregado en su mano. Vamos a Juan 5, 22, 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Se dan cuenta de esto? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todos los dedos de su mano tienen anillos. Tienen la capacidad Jesús de tomar juicio. ¿Se acuerdan cuando le habla a los apóstoles ya como resucitado? Mateo 28. Mateo 28 está cuando les dice, toda potestad me ha sido dada. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que tuvo que vivir Jesús para que toda potestad le fuera dada, para que fuera el Señor de señores, Rey de reyes? ¿Qué es lo que pasó? En obediencia, decimos, miren, vamos a Isaías 28, desde ahí quiero empezar para mostrarles esta parte de obediencia. Isaías 28. Veintiocho, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Aquí está poniendo la base Dios. Dice que puso como fundamento una piedra. ¿Quién es? Es Jesús. Él es la piedra, nuestro fundamento. Pero ¿por qué dice piedra probada? ¿En dónde fue realmente probado Jesús? Lo he comentado aquí, el pastor Gerardo también lo ha comentado. ¿Se acuerdan en el monte de Getsemaní? Cuando Dios platica con el Hijo, oye, mira, así va a pasar las cosas, tú vas a ir, vas a dejar el trono, vas a tomar un cuerpo de carne, vas a pasar por ciertas circunstancias y la forma de salvar al pueblo es que tú mueras en la cruz. Como todo ya les he mostrado en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cómo son los sacrificios, ahora solamente va a haber un solo sacrificio, que eres tú. ¿Se acuerdan del sacrificio que le pide Abraham con Isaac? Es una figura de lo que hace el Padre con el Hijo, lo da en sacrificio, ¿no? Jesús, ¿qué le dice? Claro, Padre, voy, ¿no? Cuando está en el monte de Getsemaní, ¿qué estaba pasando realmente con Jesús? Jesús estaba muriendo físicamente. Dice,
siento que me muero, o sea, hay demasiada tristeza. O sea, es cuando todos los pecados de toda la humanidad fueron depositados en él. Entonces, hay tanta opresión. Decías, no, Jazz, que abajo del mar donde están las perlas, ¿qué hay? Presión. Cuando está todas las pruebas y está toda la carga, cuando están los pecados, ¿qué siente uno? Presión. Era tanta presión en Jesús que empezó a sudar sangre. Se estaba muriendo literalmente. ¿Qué hace él? Señor, pasa de mí esta copa. No estaba hablando Jesús de la cruz. Estaba hablando de ese momento. Señor, tú y yo quedamos que para salvar al pueblo yo tenía que morir en la cruz y aquí me estoy muriendo. No, Señor, pasa de mí esta copa ahorita. Y dijo, pero que no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y que dice, viene un ángel y le da fuerza. ¿Qué quiere decir? O sea, no murió. Ahí no murió Jesús. En la cruz murió. En la cruz en algún momento Jesús dijo, no, Señor, ya aquí no quiero. No, alabado es tu nombre, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hay un canto de victoria en la cruz. Pero antes, ¿qué dice? Pasa de mí esta copa. Entonces mucha gente piensa que Jesús tuvo miedo. No, no tuvo miedo. O sea, el miedo es la consecuencia del pecado. Entonces Jesús nunca pecó, por eso es que no tuvo miedo, aunque hay un versículo ahí que dice que habla de temor reverente. ¿Qué es eso? Es una reverencia a Dios, decirle, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Señor, pasa de mí esta copa, diciendo, Señor, tú y yo quedamos que era en la cruz, pero Padre, si has cambiado de planes, los acepto. Que se haga conforme tu voluntad y no conforme a la mía. Jesús tenía el poder de mover el dedo meñique y fortalecerse. Sí lo tenía, sin pedirle requerimiento al Padre. ¿Qué fue él? Fue obediente hasta la muerte, callando. ¿Dónde está eso? En Hebreos, mire. Hebreos 5:9. Es del 8, en el 8. Aquí Hebreos, no se sabe quién es el autor, pero mucho indica que es Pablo el que le está hablando a los hebreos, que hace esta epístola. No tiene autor, pero mucho indica que es Pablo. Entonces, cuando yo leo Hebreos, a mí me gusta pensar que Pablo está hablando, ¿no? Entonces, allá sabremos quién fue. Pero miren, en el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue probado en la obediencia. Dice en el 9, y habiendo sido perfeccionado, ¿se acuerdan que dice roca, piedra de base, piedra probada? Probada, el probar quiere decir que le falta algo para hacerlo completo, para hacerlo perfecto. Por eso dice, habiendo sido perfeccionado. Este versículo, líguenlo con Isaías 28:16, en donde fue probado Jesús, esta piedra probada. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec, perdón. Ya quiero decir Mardoqueo. Y ahora vamos a Hebreos 4, 14 y 15. Vean aquí lo que está pasando en el monte de Getsemaní. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, dice, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí fue tentado en todo. Luego, Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ¿qué quiere decir? Cuando estaba aquí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
¿Qué está diciendo aquí Hebreos 5:7? Jesús en el día de su carne, aquí está el huerto de Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Dice que llegó a tener gotas de sangre. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor. Quiere decir que en el día de su carne, cuando él tenía este cuerpo como Jesús, el cuerpo humano, dice que él clamó al que le podría librar de la muerte y dice, y fue oído. ¿De qué evento está hablando? En la cruz, en la crucifixión, ahí sí murió. ¿En dónde se estaba muriendo? En el huerto de Getsemaní. Él se estaba muriendo. Dice que fue y clamó a Dios y estuvo llorando y estuvo clamando para que lo librara de la muerte. Ahí lo libró de la muerte. A eso se está refiriendo. En eso fue probado en obediencia. En decir, Señor, si tú tienes otros planes, que se haga conforme a tu voluntad y no conforme a mi voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús no se enamoró de su ministerio. No hizo a un lado al Padre y dijo, no, Padre, tú y yo quedamos que la culminación de todo esto es morir en la cruz. Entonces llamo a ciertos ángeles que me restablezcan, que me fortalezcan para yo llegar a la cruz. ¿Se dan cuenta? No hizo eso Jesús y tenía el poder para hacerlo. ¿Se acuerdan que cuando fue al Seol, cuando fue al infierno, dice, mi enemigo es más grande que yo? Y bajó el Padre con su gloria acabó y él fue el que lo resucitó. No, no fue en su propio poder Jesús. Después ahondaré en ese tema. Pero a eso se está refiriendo, que en eso fue probado. ¿En qué fue probado José? ¿En qué fue probado Mardoqueo? ¿En qué fue probado el hijo pródigo? En ser obedientes al Padre. ¿Se acuerdan que a José le ponen sus vestiduras, el anillo, y le ponen un collar? ¿Se acuerdan de qué habla el cuello? El cuello habla de nuestra voluntad. Es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesús. En eso somos probados. A eso es donde se llega para nosotros poder tomar un anillo. Y miren la promesa de Dios para que obtengamos un anillo. Abdías 1:21. Dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. ¿Se acuerdan quién era Esaú? Representa la carne, de ahí viene la descendencia de Amalek, de ahí fue juzgado Amalek, fue colgado en un madero, la carne es puesta en un madero, dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Está haciendo una invitación Jesús a nosotros, a que nosotros podamos juzgar, a que nos dé ese anillo. Vamos a 1 Corintios 6, 2 y 3. Aquí está hablando Pablo y dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? En el 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? ¿A qué nos está invitando el Señor con esto? ¿Cuál es la enseñanza en esto? Las coronas no las vamos a recibir allá, el anillo no lo vamos a recibir allá, las vestiduras allá no es que crezcamos allá, es crecer aquí. Es que tengamos la capacidad de juzgar al mundo. Es que nosotros tengamos la capacidad de juzgar la carne. ¿Qué es juzgar la carne? Que cuando la carne viene y florece en mi piel, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi capacidad de juzgarla? Señor, te entrego esto. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, yo no puedo. Señor, todo lo debo a ti. Eso es juzgar, no es tomar
eh, revancha, no es en el nombre de Jesús te digo tal cosa, en el nombre de Jesús tal, y yo declaro que se seque tu mano, y yo declaro, no, no se está juzgando correctamente. No hay que tomar ninguna venganza, no hay que tomar nada. ¿Cómo vamos a juzgar con los ojos de Jesús? ¿Se acuerdan que mucha gente dice, ¿qué haría Jesús? Muchas veces la gente lo dice de dientes para afuera. ¿Cuántas veces lo hacemos? Es una lucha interna. Es decir, Señor, vengo a ti. Yo me someto a tu juicio, Señor, hágase tu voluntad. Pero el momento es que Dios lo que quiere es que juzguemos nosotros la carne, juzguemos el mundo, juzguemos a Satanás. Dice que a los ángeles, hay ángeles caídos. Tenemos capacidad para en este momento tomar juicio contra esos ángeles caídos. Liberación de personas, sanidades. ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas que son por don, pero este anillo que está hablando la palabra de Dios no es un regalo. A Jesús no se le dio un regalo. Vean la actitud de Jesús. Primera de Pedro 2. Vean por qué Jesús se ganó esos anillos. Primera de Pedro 2, versículo del 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué vino Jesús? Para dejarnos ¿qué? Ejemplo y seguir ¿qué? Sus pisadas. Miren, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es esto? Seguir las huellas de Jesús, lo que Él padeció, Él ya sabe por qué estamos pasando nosotros, es que nosotros vayamos a los pies de Jesús, le digamos, Señor, tú juzgas esto, tú, Señor, tú estás involucrado en esta situación, Señor, perdóname, Señor, lo perdono, Señor, perdona esta situación, lava mis manos, lava mis pies, Señor, te entrego mi enojo, te entrego mi amargura, te entrego mi tristeza, Señor, tú tomas sentencia sobre este asunto, no yo. En otras palabras, es dejar a Dios ser Dios. O en otras palabras, como a veces comentas, Luis, cuando Abraham tiene a Ismael, no le ayudes a Dios. Dejar a Dios ser Dios. Él toma el juicio de las cosas. Así es como nosotros vamos a ver las cosas como Jesús. ¿Se dan cuenta? Vean, David reconoció esta parte. Salmo 119. Salmo 119, versículo 62. Y vamos a ver el 164. $119, 62 y 164. Este es de David, el 119. El 62 dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. De noche me levanto para alabarte por tus justos juicios. O sea, todo lo que me está pasando en este momento ya trae un sello. ¿Se acuerdan de Urías el Eteo? Que llevó su carta, iba sellada, ¿se acuerdan? Y él iba a la muerte, y él no corrió, y él aceptó lo que venía de Dios y dio su muerte. ¿Por qué? Él tuvo un crecimiento ahí. Y vean el 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios, en la noche y en el día, frío, calor, mas no seas tibio. Ay de ti que ni eres frío ni caliente, el que es tibio lo vomitaré.
En las noches me levantaré para alabarte por tus justos juicios. En el día 7 veces te alabaré por tus justos juicios. ¿Qué es 7 veces? Siempre es la parte correcta, pero alabanza dice que 7 veces lo alabaré, 7 veces alabanza. El 7 es perfecto, es completo. ¿Qué quiere decir? Es una alabanza completa, es una alabanza llena, es una alabanza sin duda, es una alabanza con esperanza, que estás con una esperanza de alegría, de gozo, de satisfacción, de tranquilidad, seguridad. A eso se refiere 7 veces te alabaré en el día, completo, no nada más de dientes para afuera. Señor, que mi corazón y mi alma te alaben por esta situación. Bendigo tu nombre. Señor, todavía no lo siento, todavía siento cosas aquí. Transfórmame, cámbiame, Señor, límpiame. Cambia este sentimiento, Señor. Esta duda, cámbiala por certeza, Señor, que tú tienes el control de las cosas. Ayúdame a alabarte 7 veces, a alabarte completo. En otras palabras sería, si voy a levantar las manos, pues no es aquí, es completo. Levanto las manos, Señor, para alabarte. ¿Se dan cuenta? Tengo que terminar. Cerrando este asunto con el tema del anillo. Dice que Jesús quiere compartirnos ese anillo. Jesús quiere que nosotros juzguemos. Obviamente es a partir del lente de Jesús. O sea, no es qué proceso debo de tener yo para tomar juicio sobre una circunstancia. ¿Cómo voy a hablar de misericordia si no lo conozco la misericordia de Dios? ¿Cómo voy a hablar del perdón si no conozco el perdón de Dios? ¿Se acuerdan cuando hacen cuentas y que perdonan la deuda de alguien? Y ese que le perdonaron va con el otro y les cobra. ¿Está juzgando bien? No, porque no aprendió. ¿Por qué? Porque esa deuda se la regalaron. Algo que nos regalan, no lo valoramos. Por eso es que hay gente que se aparta del camino de Jesús. Cuando le dan ese regalo de tener a Jesús en su corazón, hay veces que le da la espalda a Jesús y regresa al mundo de antes. Porque es un regalo. Es algo más. O sea, no lo merecemos, pero ya lo tenemos. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Es caminar, es esforzarnos, es ser probados como Jesús fue probado y seguir sus huellas. ¿Qué es? Es sencillo. Obediencia. Bueno, sencillo, entre comillas. Es obediencia. Solamente una cosa. Obediencia. Señor, no veo la salida, pero sé que tú tienes el control. Te alabo, Señor, porque estoy tranquilo. Eso lo aprendí cuando yo estaba preocupado por no preocuparme. Ahí lo aprendí. Señor, tú tienes el control. Gracias. Entonces duermes súper a gusto. Estás tranquilo. Hay paz que sobrepasa el entendimiento. Es real. Es verdad. No son palabras de dientes para afuera. Es verdad. Y si todavía no has tenido esa experiencia con Dios, ¿por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, dame eso? Vísteme. De lino fino. Vísteme, Señor. Ponme calzado. Señor, dame ese anillo. El poder ver las cosas como tú las ves. En cualquier situación, Señor Jesús, que venga de adversidad en mi vida, Señor, encontrarte en medio de la tormenta, Señor. ¿Se acuerdan de la canción que estaban ahorita de que Jesús está en las aguas? Jesús está danzando en el fuego. ¿Se acuerdan de esos 3 que entraron al horno y no murieron? Y habían 4 danzando. ¿Apagó el horno, Señor? No, subió 7 veces más el horno.
encontraron ellos alabanza perfecta, completa, 7 veces probado, 7 veces subió la intensidad. ¿Y quién estaba danzando con ellos? Jesús. En los problemas es que Jesús está ahí. Él nos está esperando que nosotros vayamos, bajemos, inclinemos nuestra cerviz, pongamos nuestro corazón duro y decirle: Señor, cámbiame, transfórmame, Señor Jesús. Cierre sus ojos y empiece a orar y pídale eso. Pídale lo que necesita usted el día de hoy. Señor, yo sé, Señor Jesús, que tus promesas, Señor, son eternas. Tus principios, Señor, son eternos. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por escuchar esto, Señor, tus principios eternos. Gracias, Señor, porque tú estás en la adversidad. Gracias, Señor, porque tú estás en la alegría, en el gozo, Señor. Te podemos encontrar a medianoche, Señor. Te podemos encontrar a mediodía, Señor. Lo único que necesitamos es, Señor, que tú nos laves con tu sangre, que nos arrodillemos ante ti, Señor, y reconozcamos que tú eres nuestro Señor, que tú eres la cabeza de todo, Señor. No merezco, Señor, tanta bendición. No merezco, Señor, que hayas muerto por mí en la cruz, Señor. Pero te doy gracias, gracias, Señor. Y ya me mostraste, Señor, que hay que seguir tus pisadas. Ya me mostraste, Señor, que tú aquí dejaste un ejemplo, que fuiste probado, Señor, siendo tú perfecto, Señor. ¿Cómo vamos a perfeccionar la perfección, Señor? En obediencia. Te pedimos, Señor, que sigas trabajando con nuestros corazones, que sigas trabajando, Señor, con nuestra falta de perdón, que sigas trabajando, Señor, con nuestra falta de fe, Señor. El saber que tú estás en medio de la tormenta, Señor. Lo sé nada más en teoría, Señor. Baja eso a mi corazón y encontrarte en medio del desierto, encontrarte en medio de las aguas, Señor, encontrarte en medio del fuego, Señor Jesús. Shehe Maskia. Santo es tu nombre, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú ahí estás. Tú estás ahí en medio, Señor. Déjanos encontrarnos, Señor. Déjanos encontrarte, Señor Jesús. Nos rendimos a ti el día de hoy, Señor. Te entregamos nuestros corazones, te entregamos nuestros pensamientos, te entregamos lo que somos, Jesús. Señor, te entregamos nuestras tinieblas, nuestro odio, nuestra muerte, Señor. Te las entregamos en tus pies, Señor. Danos tu luz, tu paz, tu amor, Señor. Danos tu amor, tu vida, Señor. Que seas tú en nosotros, Señor. Y que mengue, Señor, nuestro hombre viejo. Te bendecimos a ti, Señor Jesús. Te bendecimos a ti, Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Levantamos tu nombre, Señor. Y queremos hacer un canto nuevo, Señor, a ti. Un canto de alegría, de gozo, Señor. Aunque las nubes, Señor, estén negras. Tú estás ahí, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Santo eres. Sobre las aguas, que todo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas.
se romperán, nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. No fallas, Jesús. Yo sé que a mi lado siempre estás. Estás ahí, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Un aplauso a Dios. Es hermoso el Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Te pido que nos acompañes, Señor. El inicio de esta semana la ponemos en tus pies, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, no la nuestra, Señor. Estaremos, Señor, siguiendo tus pisadas, Señor. Danos fuerza, Señor, para seguirte a ti y poder verte, Señor, en cada circunstancia y agradecerte, Señor, 7 veces, Señor, en el día. Una alabanza perfecta a ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, úngelo, acompáñalo, Señor, en esta semana. Toca nuestros corazones, Señor, y enséñanos a seguirte, Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén.